El proyecto Trieclipse consiste en la filmación de cómo reaccionarán los animales a los 3 eclipses que van a suceder en España, el país con la mayor biodiversidad de Europa, en el próximo año y medio. Hay un proyecto que es una película de cine, primero. Hay otro proyecto que es un proyecto de ciencia ciudadana en los que cada uno aportará las imágenes que logren filmar a ese grupo de WhatsApp, y luego haremos un documental con todo eso. Y luego hay otro proyecto en el cual, 2 días después del eclipse, haremos un directo como este que estamos haciendo, en el cual hablaremos de todas esas aportaciones que la gente ha logrado filmar durante el eclipse y comentaremos los comportamientos que se hayan podido observar. Y ahora Naturaleza Salvaje hacemos de teloneros casi de ese gran momento, porque estaremos con vosotros cada día 15 de mes y por lo tanto ese seguimiento posterior al eclipse será el 15 de agosto y estaremos aquí con vosotros para revisar esas imágenes y analizarlas. Así que tenemos una aventura bastante larga por delante. Sí, en ese tiempo vamos a intentar conectarnos con nuestros personajes, con nuestros animales y simpatizarnos con ellos, ¿no? O sea, vamos a seguir estas historias de los animales, cómo evolucionan, cómo nos sorprenden, cómo nos entristecen, cómo nos enamoran también, cómo vivimos con ellos toda esa evolución. Pues mira, te invito a que no te vayas, no os vayáis nadie, porque creo que va siendo el momento de conocer a nuestro primer protagonista y conocer su historia. Adelante. Soy Gaby. Soy un amante de las aves y soy un gran amante de todo el patrimonio de Madrigal de las Altas Torres. Madrigal de las Altas Torres es una villa medieval, es cuna de la reina más grande que ha dado España, que es Isabel la Católica. Gracias a Isabel se unieron el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Se financió el viaje de Colón para descubrir las Américas y se acabó la reconquista en la península con el Reino de Granada, lo cual sentó las bases del Imperio Español. Isabel la Católica fue bautizada en Madrigal de las Altas Torres, en la iglesia de San Nicolás. En la iglesia de San Nicolás tenemos 2 nidos de cigüeñas en esquinas opuestas. Desde uno de los nidos se ve la plaza del ayuntamiento y la iglesia de Santa María. La cigüeña que está en ese nido se llama como la iglesia, Santa María. Carlos, la pareja Santa María, es el macho de cigüeña de ese nido. En el otro nido, este año, ha llegado un macho y le llamamos solterillo. Hasta ahora, solterillo ha sido bastante conflictivo. Así, en marzo, Santa María puso un huevo y al día siguiente, solterillo fue al nido de Santa María y rompió el huevo. Santa María repuso ese huevo con la puesta de otro y solterillo vino y también le rompió ese huevo. Tras ese desastre, Santa María empezó a poner más huevos hasta un total de 3. Después de los problemas que ha causado solterillo, Carlos está más atento y más vigilante en el nido, estando con más presencia dentro del nido. Llevamos ya casi una semana de incubación de los 3 huevos por parte de nuestras cigüeñas y se nota que la importancia de esos 3 huevos es cada día mayor por la defensa que hacen nuestras cigüeñas de ese nido. Se les ve comprometidos con los huevos más que antes y se nota que han aprendido la lección. Esperemos que todo salga bien. Yo soy optimista con esta situación. Hasta ahora, si salieran 3 pollos, sería un buen número para nuestra pareja de cigüeñas. Pero desde que ponen los huevos, nacen los pollos
y pueden volar, pues queda mucho tiempo por delante. ¡Qué historia! Madre mía, ese solterillo, yo no sé, Ángel, qué piensas tú, pero a mí da un poco de pena y rabia al mismo tiempo, no lo sé. Pero yo creo que para analizar mejor esta historia, vamos a hablar con quien nos hablaba en el vídeo. Gaby Sierra, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Os estoy escuchando. Muy buenas tardes, Evelyn. Bienvenido. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido y gracias por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Madre mía, qué historia, la de Solterillo, Santa María, Carlos, esa pareja tan atenta ahora a sus huevos. Un vídeo maravilloso que nos ha removido un poco a todos, pero ¿cuándo se grabaron estas imágenes? Se grabaron en el pasado mes de abril. En abril, vale. Estamos a 15 de mayo. Tú decías en el vídeo, que me he quedado con estas palabras, de que eres muy optimista y que realmente si sacan adelante estos 3 pollos ya sería un muy buen número. Pero dejabas ahí al aire de que... Claro, que pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué has dicho eso? Me has dejado muy inquieta. A mí y a todo el mundo que te hemos escuchado. ¿Por qué eres optimista, pero ay? Hombre, siempre hay que ser optimista porque Eso sí. las cigüeñas si empiezan a criar es porque ven posibilidades, pero no solamente pasan. Un año de cría es mucho tiempo, ¿no? Pueden pasar muchas cosas y no solamente en este nido de cigüeña de Santa María de Carlos, en cualquier otro nido de cigüeña y de cualquier otra ave, ¿no?, que esté criando de forma salvaje. Claro, este nido de cigüeña creo que tú lo conoces bien, habéis llevado un registro otros años. En el pasado han sucedido historias que merecen ser contadas para que todos entendamos un poco el contexto y el porqué de tus palabras de optimistas, pero siempre precavidos. ¿Por qué? Sí, las cámaras de SEO Verlife y del Ayuntamiento de Madrigal tienen imágenes que las tiene Ángel, seguro las tiene preparadas, de lo que ocurrió el último año que crió Santa María y donde pasaron muchas cosas, ¿no?, donde podremos ver. Ángel, a ver, cuéntame, esto no me lo habías contado. ¿Qué Sí, pasó? bueno, A ver. fue en el 2024. Sí. Tuvimos con las cámaras de la SEO estuvimos viendo lo que sucedía en el nido en el mes de marzo y abril. Esta fue la borrasca Nelson del 2024. ¿Te refieres a estas imágenes que estamos viendo ahora? Sí, Para que nos situemos, ejemplo, estas imágenes son del mismo lugar. ¿Esta es Santa María esta también? Sí. Era Santa María y bueno, la borrasca se llevó el nido que las cigüeñas habían construido. Madre mía. Pero por suerte quedó la base del nido con los huevos. Al ratito ya llegó la cigüeña para proteger los huevos de nuevo. Bueno. El problema es que la torre de San Nicolás, donde está la cigüeña, es muy alta, tiene casi 50 metros de altura y está muy expuesta a las inclemencias del tiempo. Al final eso siempre es un riesgo importante para las cigüeñas. Pero bueno, en esta ocasión, como ves, nuestros protagonistas, ¿Sí? las cigüeñas salieron airosas, y nunca mejor dicho, de esa borrasca. Aquí vemos a Santa María otra vez, esto es un mes después. Sí, efectivamente, mientras Santa María estaba incubando por la noche, recibió una visita inesperada. ¿Y ahí? Esta fue asaltada por la cigüeña vecina. Carlos vino al rescate, pero la vecina, ahí veis cómo le arremetió un picotazo a Santa María. ¿La echó? Del nido y Santa María tuvo que buscar la forma de por la noche volar de vuelta al nido. Mientras tanto se quedó la vecina sola con los 3 huevos y con Carlos, pero a él le echó del nido también con otro picotazo. Afortunadamente Santa María volvió muy rápido al nido. Bueno. Y entre ella, que está con un corazón rosa, y su pareja Carlos, al que hemos marcado con el corazón azul, se quedaron los dos observando cómo la cigüeña vecina se comportaba. Y sorprendentemente se puso a incubar. Es que es una madre que no puede ser madre, me da pena a mí también. Efectivamente, muy extraño. Bueno, los 3 huevos salieron 2 pollos, pero una dana llegó a finales del mes de junio. Pero pobre parejas que no paran de tener contratiempos, Sí. Tormentas, vecinas que le roban a los huevos. No paran. Y cuando les quedaban pocos días ya para salir del nido, en 15 minutos les cambió la vida porque llegó esa dana y en ese corto periodo de tiempo pasaron de un sol resplandeciente y una gran tranquilidad a una tempestad de viento, de granizo, niebla y hasta frío, pero es que estamos hablando de finales del mes de junio. Madre mía.
Y después de esos 15 minutos infernales volvería el sol a salir, pero ellos lo que no sabían es que en ese corto periodo de tiempo todo iba a cambiar. Aquí lo vemos como se lo llevó completamente y bueno, uno de esos pollos murió. Tengo que decirlo. Esto solo pone en evidencia lo que dice Gaby, que desde que salen los huevos hasta que los pollos vuelan, pueden pasar muchas cosas. Qué pena, ¿eh? Y ya 3 horas después volvió el pollo superviviente al nido, para sorpresa de los padres. Bueno, Y bueno, se puede decir que fue un final feliz, ¿no? En cierta manera. menos mal. Y el pollito, al final, el pollo Ahí echó a ya, volar. ese pollo fue un pollo con éxito. ¿Verdad, Gaby? No sé si me escuchas, pero eso fue un buen final. ¡Wow! ¡Qué historia Sí. más intensa! Di, Gaby, te escuchamos. Sí, ese pollo voló con éxito, que ya de por sí el hecho que un pollo vuele ya es, la pareja lo toma como un éxito para volver a criar el próximo año, claro. Menos mal que se quedan con ese dato. Yo lo que me estoy preguntando ahora, Gaby, Ángel, con lo que me estáis contando, de lo que les ha pasado, de lo que les puede llegar a suceder, que si vecinas que vienen para robarte los pollos, tormentas, Dana, ¿cómo están hoy? Yo quiero saber qué está ocurriendo ahora mismo. ¡Ah! Está vacío. Ahí lo vemos en imágenes. Estas son imágenes actuales del momento ahora y está. Gaby, ¿por qué está vacío? Está vacío porque Solterillo volvió a entrar en acción. Empezamos con toda la ilusión de compartir con vosotros las historias de estos animales e ir siguiéndolas semana tras semana y resulta que nos hemos quedado sin protagonista. Pero yo sospecho que ahora Gaby decía, no, es que es Solterillo, que, bueno, supongo que el hecho de querer, ¿no?, romper esos huevos, de liarla, Sí. hay algunos celos ahí, ¿no?, como esa madre que intentaba robar los huevos. Estas imágenes que vemos ahora en directo, estas cámaras, pueden registrar. Entonces Sí. yo tengo la sospecha que vosotros tenéis más información que yo y sabéis por qué este nido está vacío y creo que lo podremos ver. Sí, yo lo vi, de hecho, todo lo que sucedió. Yo no sabía nada y estoy triste ahora mismo. No sé si la historia de lo que ha pasado me da a consolar o no, pero en cualquier caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo estábamos preparando el programa y tenía que estar muy pendiente de la evolución de Santa María y sus huevos. Aquí en el vídeo la simbolizamos con un corazón rosa y el símbolo de Solterillo cuando aparezca es un corazón azul y blanco. Vale, ¿qué está? Ahí aparece Solterillo por la cornisa yendo desde su nido vacío hacia el nido de Santa María. Está empezando a caer mal, ¿eh? Me daba pena hace un momento, pero Solterillo estaba demasiado cerca y ella decidió arremeter contra él. Y le consiguió expulsar. bueno, Ahí acaba de echar a Solterillo. No perdamos de vista ese corazón rosa que es el de Santa María. Una madre Es coraje bastante, aquí, ¿eh? sí, Sí, sí. él es insistente, el Solterillo es insistente. Parece que todo quedó en un susto, pero un par de minutos después volvió Solterillo al nido de Santa María. Solterillo regresa, ¿eh? No se cansa. Es que los celos son malos en cualquier especie. ¿Y Carlos? ¿Dónde está Carlos? Carlos está buscando comida porque tiene que alimentarse. Ellos se relevan para incubar. Aquí vemos a Santa María que sigue luchando por defender a su puesta. Una madre coraje, eso. Pero no parece. Y la echa. Hasta que la echa. Ya. Y él decide coger uno de los huevos y echarlo fuera del nido. Y los tira. Hace lo ¿eh? mismo con el segundo y antes de tirar el tercero, Santa María vuelve a defenderlo y esa es su lucha por el último huevo. Solterillo intenta agarrarlo con el pico, pero no lo logra. Porque él además, los machos son un poco más voluminosos, más grandes Claro, que las él es hembras. más fuerte y en una pelea tan intensa la hembra se va a acabar cansando antes. Pero Y qué en mala ese leche. Yo sé que momento- no tenemos que humanizar a los animales, pero Sí. me está cayendo mal. Sí, sí, Solterillo me está la cayendo está fatal. empujando fuera del nido hasta que cae a la repisa. Y ya desde la repisa de la torre, Solterillo irá alejando a Santa María de su nido para que inevitablemente tenga que salir volando y así ganar tiempo que le permita volver al nido a terminar su fechoría antes de que Santa María dé la vuelta y regrese.
Madre mía. Y entonces lo que hace es coger el huevo que queda y tirarlo. ¿Ese no se rompió? No, se ha quedado ahí. Efectivamente, y justo ahora llega Santa María y echa Solterillo del nido, el cual desaparece, quedando Santa María sola con el nido vacío. 4 horas después de esto volverá Carlos, la pareja de Santa María, y Evelyn Cuéntale, seguramente se dé cuenta de que no tiene puesta, ¿no? Y claro, le tiene que contar dónde están estos efectivamente. huevos. De hecho, los dos se saludan con el típico crotoreo y ella parece intentar mostrar que el nido está vacío. Qué pena, ¿eh? Llegas a casa y tus crías ya no están. Bueno, imagínate. Y al poco rato Carlos ve el huevo que había caído a la repisa y las cámaras filman su reacción en ese momento. Carlos contempla la situación y parece como que intenta ver si puede hacer algo para salvarlo. En estas imágenes no sabemos con certeza qué es lo que estos animales estaban pensando o sintiendo en ese momento, pero su forma de comportarse nos hace pensar que aquella situación pudo haber sido un momento difícil para los dos. Qué pena, ¿eh? Una tragedia realmente. Bueno, ahí con los Bueno, nervios... yo les recomiendo que cambien de barrio, ¿eh? Sí, Porque hay ahí unos vecinos que no agradecen demasiado. Yo- casi asfixia ahí a Santa María en un gesto de intentar complacerla trayendo un palo para el nido, pero realmente hacen ofrendas. es el nervio, ¿no? Es A ver, el nervio. hay un espectador, Raúl Tapias, en el chat del programa que nos hace una pregunta y realmente, bueno, nos ha quedado todo, o sea, ese huevo que se ha quedado ahí como que sí que no, al final consiguen subir el huevo y salvarlo. Gaby, no Gaby, sé si ¿tú tú qué tienes esa crees? información. Pues tengo esa información y no lo logran, no lo logra subir Carlos porque no está hecho para ello. O sea, no se necesitarían unas manos para coger el huevo. El pico de cigüeña y con lo largo que es el pico de cigüeña, pues les resulta imposible. Y el incubarlo ahí, en caso que no se hubiera roto, el incubarlo en el suelo, las cigüeñas no son como las aves esteparias, no están capacitadas. Necesitan un nido que ellas mismas hagan, que pueda transpirar, que pueda filtrar el agua. Entonces no hubiera tenido éxito. Vale, Gaby, a estas alturas, ¿podrían llegar a poner una nueva apuesta o ya van tarde? No, ya van tarde. Puestas de sustitución en las cigüeñas son raras y ya van tarde de tiempo, sí. Madre mía. Bueno, chicos, pues me habéis dejado sin historia, sin primer protagonista. Yo no sé, iremos viendo, no sé, a ver qué pasa con Solterillo. Ojalá encuentre novia y deje de tocar las narices a sus vecinos y se porte mejor. Te quería decir, Evelyn, Dime. hay otra historia en Madrigal de las Altas Torres, en la torre de ¿El mismo Madrigal. lugar? Sí. Sí, que es digna de ser contada. Y es una historia de unos personajes que, Gaby, creo que tú los conoces bien. ¿Recuerdas de lo que estoy hablando? Sí, Mira, os hago una cosa. sí, estás hablando. Espera, no lo digas, Gaby. No lo digas, porque quiero que conozcamos a los protagonistas, pero cuando los veamos. Gracias a los dos. Seguiremos hablando y que espero que me traigáis historias más felices. Pero yo creo que pasamos a la siguiente historia, al siguiente protagonista. Gracias, Gaby, gracias, Ángel. ¿Quién más vive en Torre de Madrigal? Vamos a verlo.